Queridos amigos, estamos iniciando con Yandi Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Hoy queremos reflexionar principalmente sobre el versículo 30 de este capítulo 3 de este hermoso Evangelio de San Juan. Nos dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Se dan cuenta, queridos amigos, cómo dentro de nuestro contexto bíblico se nos va presentando y se nos va diciendo que el protagonista verdaderamente es el Mesías, es decir, es el Cristo. San Juan tiene en su mente y en este camino pedagógico siempre nos está conduciendo y nos hace entender. Sí, es la protagonista. Yo soy amigo del novio. Yo soy importante hasta cierto punto. Todos se alegran cuando escuchan mi voz, el call, que le llama pero que les avisa que está llegando el novio, etcétera, etcétera. Así ahí tenéis, ¿verdad? Porque es esa mi misión y mi misión cumplida porque he anunciado, soy amigo del novio, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, de una manera mucho más explícita, ¿verdad? De este versículo, es el eje teológico de todo el discurso del Bautista. Este es el eje teológico. Es decir, aquí nosotros vemos que Juan condensa en una sentencia lo que ha venido mostrando con imágenes y principios. O sea, ¿verdad? Estas son imágenes y principios. El don que viene del cielo, la identidad del enviado, la alegría del amigo, del esposo. Aquí entonces estamos encontrando eso, ¿verdad? El don que viene del cielo, la identidad del enviado y la alegría del amigo o del esposo. Estas son las imágenes esenciales y fundamentales. El don que viene del cielo, identidad del enviado, alegría del amigo o del esposo. Aquí la lógica es necesaria. La palabra que se utiliza en griego aquí, queridos amigos, es la palabra dei. No es una opción espiritual ni un gesto de modestia, sino que es ley del reino. Esta es la ley del reino. No es que yo eso decido porque me gusta nomás, porque se pirepona o lo que sea interesante, entonces se haya pota en este momento. No. Aquí, queridos amigos, directamente nosotros entendemos que este es un momento esencial y fundamental donde se pone en práctica una ley esencial, una ley escrita, ¿verdad?, en el corazón del hombre, que es la ley del reino. Me gusta o no me gusta esa yapota, de acuerdo, ¿verdad? El crecimiento de Cristo implica el repliegue del precursor. Esta es la ley del reino, queridos amigos. Esta es nuestra ley. Quiere decir, el repliegue del precursor quiere decir que cada uno de nosotros tenemos una misión esencial. Pero podemos decir también, yendo un poquitito más profundamente en nuestra reflexión, que por una parte somos también protagonistas cuando nosotros asumimos esa responsabilidad del Mesías, porque nosotros también somos salvadores o tenemos que ser salvadores y redentores para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio, en tu trabajo. Es decir, de yara gracia. Y esa es la función y la misión del Salvador, del Soter. Y nosotros decimos que somos otros Cristos. Allá a la ñandella éramos en alter Christi, en latín, otros Cristos, somos nosotros los Cristos actuales. Quiere decir que el Cristo trajo salvación. Por ende, ñandea veía lleva ñay cuave eña me ñay putingo ñandera pisacuera veika tu jamua esa escuela aveí oncepemba eposipo uy. Oye, pues ahí ves apenas. Y en este camino que nosotros hacemos después somos capaces de ser pedagogos, educadores. Y catuñandea veí ñay cuave eñandera pisacuera. Este repliegue del precursor no por un fracaso, sino por el cumplimiento.
aquí hay un cumplimiento, aquí hay evidentemente que no son situaciones de fracaso en realidad, a pesar de que vamos a encontrar muchas dificultades, ¿verdad?, que nos impiden realizar bien nuestras actividades. Pero en el trasfondo, el hebreo percibe en la palabra gadal, que quiere decir crecer, hacerse grande. Gadal. Gadol, grande. Gadal, hacerse grande. El verbo, gadal, hacerse grande. Pero cuando estamos hablando del hacerse grande, estamos hablando del y hacer lo contrario, que significa disminuir y menguar. Hacer. Hacer quiere decir, queridos amigos, una contraposición al gadal, al gadol, al grande, ahora disminuir. Y eso se dice hacer. Dos verbos que describen una economía inversa donde la grandeza verdadera se mide por qué cosa, queridos amigos. La grandeza verdadera se mide por la fidelidad al envío. La grandeza verdadera se mide por nuestra fidelidad. El libro de Apocalipsis, en un momento, ¿verdad?, cuando Juan, justamente este mismo autor, dice, yo he visto 144.000 salvados. Y entonces, ¿y quiénes eran estos salvados? Eran aquellos que han perseverado y que vienen y que llegan de la tribulación. Quiere decir que ñañora no lleva contra todo lo negativo, pero ñanguajé a nuestro objetivo, ñanguajé la ame. Hemos realizado. ¿Pero por qué? Y porque fuimos perseverantes ante el mal. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañi. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este libro tan importante que es el Evangelio de San Juan. Reflexionamos el capítulo 3 y hoy este versículo 30. Conviene que Él crezca y que yo disminuya. Conviene que Él crezca y que yo disminuya. Él es el protagonista. Yo soy un simple anunciador. Soy entonces ese que grita la voz, el paraninfo, decíamos, el que anuncia la llegada del esposo, el que anuncia la llegada del Mesías. Históricamente, pocos líderes religiosos del siglo I aceptaron ceder centralidad. Ceder centralidad es muy difícil. Cuando apareció una figura mayor, siempre nos cuesta, así como a estos líderes del siglo I, ceder la centralidad a Jesucristo. No es que los fariseos, los doctores, etcétera, sí, ahora cedemos al contrario. Ante un ataque, entre comillas, con el Evangelio de Jesucristo, lo que ellos están queriendo hacer, ¿qué es? Matarlo, hacerlo desaparecer. Y lo van a hacer. Y lo hacen a través del Sanedrín. Y lo crucifican. ¿Por qué? Y porque aquí viene una novedad, aquí se está presentando algo nuevo. Y no siempre queremos ceder, no siempre queremos ceder, no siempre queremos cambiar. Ya veré cómo la ñan de chip, a peña de ya puta sea pesan de manjicos. Juan lo hace de manera explícita y programática. Juan lo hace de manera explícita y programática. Upeago dice, no sé yo que fuera, ¿verdad? Que sí es de una manera explícita y programática. Aquí vamos yendo poco a poco, forma explícita, programática. No es que uno hace sanambicuería lleva, sino que de una manera bien centrada, de una manera bien lograda.
ya programada. Así se llega a nuestro objetivo. Ahora, esta frase explica por qué su movimiento no se consolidó como secta rival. El Bautista se autolimita por convicción teológica. Por convicción teológica, Juan el Bautista no es que dice, anishene, aigo bautizai, vaigo la olla poa, aigo horas apaga la ñane gente hina, vaigo y godene, bueno, peñe penuta, etc. Entonces comienzan las peleas y las divisiones. Sin embargo, Juan el Bautista entiende que su misión es la de precursor, anunciar y decir, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero decíamos que el Bautista se autolimita por su convicción teológica. Tiene una convicción teológica, entonces uno sabe limitarse. En la historia bíblica, esta autoeliminación protege la unidad de protección. Permite transición ordenada hacia el ministerio de Jesús. Una transición ordenada. Como estábamos diciendo hace rato, sino que de una manera ordenada, bien pensada, bien elaborada. Pepe, entonces si nosotros vamos a mirar, queridos amigos, el contexto cultural antropológico, podemos decir que crecer significaba acumular honor, acumular honor. Se la manda, se la arecoa. Y disminuir era, para ellos en el pensamiento, en este siglo, era perder todo. Es disminuir, perder lo que has ganado. Por lo tanto, si nosotros hablamos de este acumular honor, y disminuir es lo contrario. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo. Juan invierte esa escuela y nos dice cuál es la verdadera jerarquía. Antropológicamente este versículo propone una madurez muy rara, que es aceptar la pérdida de visibilidad como signo de plenitud. Atención, queridos amigos, aceptar la pérdida de visibilidad como signo de plenitud. Entonces, mañana ya es signo de plenitud, es aceptar el corazón que ya no está absolutamente, ¿verdad?, sano. El corazón sano no se aferra a la escena, sino que reconoce cuando su tarea ha terminado. No se aferra, sino que conoce. Esto es importante. Va eva la ñande yara ome eva ecueñande. Va el ñande yara ome ya veñande apitu uma lleva va esa ñande yaguatajina yaguatata, ¿verdad? Entonces esto nos hace entender del descentramiento todo cerrado. Ahora se cura la ausencia de una de estas realidades comparativas, queridos amigos. Pues ya de mañana, ¿verdad? Todo lo que es ansiedad, todo lo que es reconocimiento y libera para una alegría no comparativa. ¿Por qué? Y porque nos sentimos cada uno de nosotros en este camino de cumplir. Cada uno, ya cada uno recoge la limitación, a cada uno recoge la igualdad. Pero todos somos diversos. Pero al final de cuentas, en la diversidad, San Pablo, como el cuerpo, el ojo, la oreja, no es que uno puede decir yo quiero ser, el ojo no puede decir yo quiero ser boca, yo quiero ser oído, o lo que sea, sino que cada uno tiene que cumplir con su misión específica para que el cuerpo todo no sufra. De la necesidad de cumplir, entonces todo el cuerpo sufre. Porque pero todo tu cuerpo anda donde usted va a ver. Queridos amigos, volvamos enseguida con más de Yarañe y Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés
abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yandhi Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 29. El que tiene la novia es el novio, y el amigo del novio, el que está con él y lo oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, y ahora ha llegado a su plenitud. Existen algunas palabras claves, queridos amigos. En primer lugar, la palabra crecer, gadal, gadal. Gadal conviene que él crezca y yo disminuya. Este es el versículo 30 que hoy estamos estudiando, el gadal. Conviene que él crezca y yo disminuya. Después de lo que hemos leído, ¿verdad? En el versículo 29, que llega el novio, es decir, el protagonista. Entonces, el paraninfo, es decir, el que anunciaba con la voz, el col, que llega el amigo. Entonces todo esto nos hace entender que cada uno entero de coraña de función. Apeañan de queridos amigos, cuando nosotros llegamos a nuestro objetivo, y ella poina, ¿cuál es nuestro objetivo, verdad? Y entonces aquí tenemos la palabra crecer, que es el gadal, gadal. Gadal en hebreo expresa expansión y consolidación, expandirse. Gadal, engrandecerse, vamos a decirlo así. Si vamos a mirar de un aspecto exegético, bíblico, aplicado a Cristo, indica la manifestación progresiva de su señorío en la historia, el señorío, el gadal. Para él el reino, para él el poder. Entonces, permita yo nacer de cuena vidabe con anoca cuajo allepa, pero gadal fue creciendo. Creciendo en que en gracia, fue creciendo en los dones del Espíritu del Señor, ¿se dan cuenta? Entonces se le aplica mucho teológicamente, queridos amigos, al crecimiento de Cristo, que no depende, atención, que no depende de estrategias humanas, sino del designio del Padre. El ser grande, el ir creciendo, queridos amigos, no depende de mí. Porque yo puedo decir, no, yo soy santo, yo soy bueno, yo soy, se añe muy bebé, porque se allí autonomina. Esto es lo que pasa tantas veces, queridos amigos. Esto quiere decir falta de humildad, ¿verdad? Totalmente y absolutamente. Por eso es que solemos decir, sobre todo cuando aparecen estas sectas, ¿verdad? ¿Quién? Entonces, y el Evangelio, ¿quién te dio esa autoridad, verdad? ¿Quién te dio esa autoridad? Y aquí te está diciendo bien. Eso es prácticamente que nosotros lo hacemos, pero lo estamos haciendo porque ñandilla calcula que eso es así. Yo. Entonces me estoy autonominando. Aquí dice no. El crecimiento de Cristo no depende de estrategias humanas, sino del designio del Padre. El crecimiento de Cristo en nuestra vida, en nuestra comunidad, no depende de lo que yo diga o lo que yo trabaje, sino que de la acción del Espíritu de Dios a través de mis acciones. Mirando el aspecto antropológico, cuando Cristo crece, el yo, ¿verdad? Cuando Cristo crece, el yo encuentra su medida y deja de competir. Deja de competir. ¿Por qué? Y porque reconoce y reconozco cuál es mi medida. ¿Qué puedo preparar y qué puedo dar respuesta? Ahora hay otra palabra que es la palabra disminuir. Hacer. Hacer señala una mengua voluntaria, es decir, yo mismo soy consciente, porque soy protagonista y naguri, allá voy naguri. Pero cuando se allí cuando pebeina el gadol, el que va creciendo, el que va teniendo el poder, porque tiene la soberanía. Por lo tanto, me viene el hacer, y el hacer señala una mengua voluntaria. Exegéticamente,
no es anulación, sino retirada a tiempo. No es anulación, es retirada a tiempo. Entonces me estoy retirando de a poquito porque me doy cuenta que no soy yo el protagonista, entonces le estoy dejando al verdadero protagonista, al novio, al esposo, al Mesías. Teológicamente, disminuir es obediencia al Dios divino. Es una obediencia al Dios divino. Entonces también esto tenemos que tener en cuenta, queridos amigos, porque en la medida en que nosotros nos damos cuenta y podemos pensar con criterios bien humanos y al mismo tiempo cristianos, nosotros sabemos que esta es la única manera de colaborar con la verdad. ¿Por qué? Y porque nosotros somos los que dentro de esa justicia estamos ofreciendo lo mejor, ¿verdad?, de nosotros mismos. Entonces no me interesa aquí porque yo soy más, porque he crecido más, no, el que se pone al servicio de los otros. Y desde el aspecto antropológico, quien disminuye por fidelidad no se pierde. Por fidelidad no se pierde, sino que se cumple. Por fidelidad estamos entonces, queridos amigos, disminuyendo, sabiendo nuestra misión y nuestra función. Entonces estamos siendo llamados a disminuir, pero por fidelidad. Y esa fidelidad, queridos amigos, quien disminuye por fidelidad no se pierde, al contrario, se va cumpliendo en su propia vida. Queridos amigos, vamos a volver enseguida nosotros con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, de Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros en este momento estudiando el Evangelio de San Juan, el capítulo 3. Versículo 30 nos dice, conviene que él crezca y yo disminuya. Crezca, disminuya. Gadol, Gedolá. Entonces Gadol quiere decir crecer. Y por otra parte teníamos la palabra también el Haser. Haser, queridos amigos, que quiere decir disminuir. Gadal, Haser, crecer, disminuir. Y son las actitudes nuestras, actitudes que luego serán características de nuestro comportamiento de acuerdo a qué actitud nosotros asumimos en la vida. O querer engrandecernos porque nosotros queremos ser los protagonistas. Pero al mismo tiempo recordemos, ya Emma Guiñán, de que todos al final de cuentas somos también protagonistas. Todos somos Gadol, Gadal, Gedolá, o somos el Haser. Haser, que quiere decir disminuir, quiere decir una mengua voluntaria, decíamos. No, una mengua voluntaria porque yo sé que hay alguien, y en este caso es el Cristo, el Mesías que ha llegado, que es entonces el Gadol, el que tiene que ir creciendo, porque Él es el Mesías. Yo soy simple, siervo, inútil, he hecho lo que tenía que hacer. He hecho lo que tenía que hacer. Se dan cuenta que también disminuir voluntariamente, por eso el hacer es una palabra clave aquí, una palabra clave. Porque no es solamente ñemomini, sino que es haber cumplido tu misión y por lo tanto decir, en este momento yo me retiro porque ahora son ustedes los que siguen. Amén, vamos a verme la mea, bueno, ¿qué enseñanza nos trae este versículo 30? Conviene que Él crezca y yo disminuya. Primero, la necesidad, es necesario revelar que la vida espiritual obedece a leyes del reino. La vida espiritual obedece a leyes del reino, no a caprichos del ego. No a caprichos del ego. Entonces, la
vida espiritual obedece a las leyes del reino. Crecer en una vida espiritual, queridos amigos, quiere decir una humanización. Humanización quiere decir, ¿qué mentalidad tenés? ¿Con qué mentalidad te moves? Entonces, hay una necesidad que nos muestra que esta vida espiritual obedece a leyes ¿de quién? Del reino, leyes del reino. Leyes del reino, es decir, lo que Dios nos pide en su evangelio. No es entonces capricho simplemente del ego, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Una segunda enseñanza es que el crecimiento de Cristo exige siempre líderes capaces de ceder espacio. Líderes capaces de ceder espacio. Hoy previene personalismos. El crecimiento de Cristo exige líderes capaces. Entonces, hoy se previene, ¿verdad?, del personalismo. Por eso exige líderes capaces de ceder espacio. Aquí prácticamente estamos hablando todo de un ceder espacio, de un ceder nuestro protagonismo, de ceder nuestra centralidad o de buscar esas cosas. No. Un tercer elemento como enseñanza es disminuir, no es desaparecer, es cumplir. Saber cerrar ciclos es sabiduría. Esta enseñanza es muy importante porque alguna vez enseñamos ¿verdad? Perfil bajo ya enseñante. A la ñañilla de perfil bajo, él ya puede hacer yo que fuera. Y simplemente nosotros, al hablar de perfil bajo, nosotros estamos pensando que es más o menos como desaparecer del mapa. No, porque cada uno tiene que cumplir su misión y tiene que realizar ese rol específico que le corresponde. ¿Ya ponen? Bueno, en esto, queridos amigos, encontramos la sabiduría. Entonces no es que yo porque soy humilde, porque tengo que desaparecer, porque hay perfil bajo, pero no. Quiere decir que nosotros ya y vamos a hacer con todo el esmero y con toda la fuerza, ¿verdad? Pero aquí pues estamos hablando, dijimos, de una actitud. No es por eso, queridos amigos, que yo no pueda ser humilde. Claro que sí. Porque sé que eso que estoy haciendo o que he hecho no es que me corresponde a mí porque en el egoísmo, sino que es un don de Dios que yo lo estoy haciendo y lo estoy desarrollando porque Dios me dio para eso. Una cuarta enseñanza es que la alegría madura acompaña el descenso fiel. La tristeza nace de la apropiación. Entonces uno, cuando tiene una alegría madura, esta alegría madura nos acompaña y nos enseña que uno tiene que descender, tiene que ir bajándose, tiene que adaptarse, tiene que ponerse al nivel de los demás. Y esta es una alegría madura, queridos amigos. La de alegría madura nunca, hoy ni porque va disminuyendo o va descendiendo. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Entonces esa es la alegría madura. Y entonces no nace, queridos amigos, en mí una tristeza. Porque está de verdad que cuando tiene que disminuir comienza a estar triste. Porque dice, no, no ya puede la vea. No, descarta, no. Queridos amigos, es importante aprender eso. Cuando uno se apropia las cosas, ciertamente que después muchas veces no es capaz, ¿verdad?, de dar lo mejor de sí mismo porque se apropió y quiere siempre estar en eso. Y un quinto elemento como enseñanza, queridos amigos, en la vida cotidiana, este principio ordena trabajo, ministerio y relaciones. Cristo está siempre en el centro, en la vida cotidiana. Este es el principio, queridos amigos, que nos va a ayudar a ordenar nuestra vida, a darle todo lo necesario dentro del ministerio y de las relaciones. ¿Por qué? Y porque Cristo
es el centro. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañi e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañi con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.